sacas una conclusión clara, ¿no?, de este libro, y es que en los palacios también anida la desgracia, ¿no? Y no solo también, sino que a veces anida más la desgracia que al otro lado de los muros de palacio. Pasó con más pena que gloria. Moría en Miami en 1938 mientras su país se desangraba en una guerra. Era un hombre que quiso reinar y no le dejaron aquellos que más lo mimaron incluso cuando era pequeño. Era un Borbón, el Borbón de cristal. Esta frase, el Borbón de cristal, da título al nuevo libro de José María Zabala, con el cual siempre es un placer poder charlar un ratillo. Bienvenida a Periodista Digital. Muchas gracias, Miguel. Encantado. A ti siempre. Su libro empieza con ese niño que nace aclamado y deseado por toda España y que acaba siendo un paria, poco menos. Pues sí, vive, malvive y muere sobre todo sumido en la más absoluta miseria. Alguien que estaba llamado a ser Alfonso XIV, ¿no? Alfonso XIV era nada más y nada menos que el príncipe de Asturias, es decir, el hijo primogénito de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, que, bueno, a quien el cruel destino arrebotó la corona de España. El hijo resultaba inservible para la sucesión, ¿no? Sí, sí. Porque era, claro, él era hemofílico y entonces los hemofílicos no son como ahora. Las expectativas de vida de un hemofílico entonces eran de 20 años, ahora son de 70 años. Y el menor corte podía provocarle la muerte. Es decir, un arañazo incluso por el que pudiese sangrar, si no se controlaba, podía provocar una hemorragia mortal. Aquí lo que contrasta es que se ocultara eso para decir, bueno, tengo un heredero y quiero que sea el sucesor de la corona, pero 26 años después, en una situación un poco extraña en el exilio, quizá con la excusa de que este infante Alfonso, el mayor de Alfonso XIII, se quería casar con una cubana, le dicen que no vale y que mejor que se vaya. Le dicen eso y le dicen, como usted decía muy bien, murió casi sumido en la miseria, le dice su padre, te voy a rebajar la pensión que te paso anual en 2/3, es decir, de 15.000 a solo 5.000 francos. Con lo cual el hombre le decía con toda razón entonces al periodista José María Carretero en una entrevista que le hizo, decía, no tenía dinero ni para tomar un taxi. Alfonso XIII sabía el riesgo que se corría, o en el momento en el que se casa con su mujer, esto de la hemofilia era como un cuento para asustar a los niños. No, es más. Ya se sabía, ya. Su propia madre, la reina María Cristina, le advirtió muy seriamente, le dijo, oye, hijo, ten cuidado porque, aunque no estaba médicamente tipificada la hemofilia entonces, sí se sabía que existía una enfermedad sanguínea que se llamaba hemofilia, que desataba el pánico en las cortes europeas y que, como tú muy bien has dicho, transmitían las mujeres y padecían solo los hombres. ¿Cometió una irresponsabilidad Alfonso XIII? Una irresponsabilidad, sí. Porque dice en el libro que él, al final, era un Borbón que, como muchos otros, hacían de su capa un sayo, es decir, que les daba igual todo y hacían lo que les apetecía, ¿no? Nunca mejor dicho, siempre hizo lo que le dio la real gana, ¿no? Que para eso era el rey, ¿no? Hay una fecha clave en su libro, que es el 7 de septiembre de 1938, cuando muere en Miami el hijo mayor de Alfonso XIII. Saca una conclusión extraña, algo así como si no hubiera muerto en aquel accidente de tráfico o por alguna desgracia que se hubiera visto agravada por la hemofilia, este hombre hubiera muerto de sida. Bueno, eso es un testimonio verdaderamente sobrecogedor, que me presta el ahijado del príncipe de Asturias, que vive hoy, con el cual estuve. Este hombre se llama Alfonso Elósegui, que por cierto ha cedido amablemente el álbum familiar de su padre. Su padre era Carlos Elósegui, que era el hematólogo del príncipe de Asturias y el mejor amigo del príncipe de Asturias, el que le sacó en camilla del Palacio Real en el año 31 al exilio. Al exilio. ¿No? Bueno, pues él me comentaba, ¿no? Me decía, mira, José María, es que hay un tema que a mí siempre me ha dejado estupefacto, ¿no? Es decir, nosotros, él es hematólogo también, inyectábamos lo que llamamos el factor 8 a los hemofílicos. Bien, si hubiéramos hecho eso con el príncipe de Asturias, hubiera muerto de sida.
porque todos nuestros pacientes hemofílicos a los que inyectamos esos, sin saber entonces que existía el SIDA, factor 8, que murieron. Otra cosa, es curioso cómo cambian los tiempos, porque en su libro es verdad que Alfonso el Mayor, el príncipe de Asturias, tenía hemofilia, por tanto era muy delicado, era ese Borbón de cristal, como muy bien titula su libro, pero su padre le dice que renuncie como la excusa de su matrimonio con esa mujer cubana, etcétera. Digo cómo cambian los tiempos, porque en el siglo XXI el príncipe de Asturias se casa con una plebeya divorciada, y entonces uno se pregunta, si esto le hubiera pasado hace, pues no a principios del siglo XXI, sino a principios del XX, hubiera estado obligado a a renunciar al trono. Sin duda ninguna. Si esto se hubiera producido cuando se produjo la renuncia del príncipe de Asturias o del infante don Jaime, para que los derechos recayesen en su hermano menor don Juan, indudablemente hubiera tenido que renunciar a los derechos al trono. ¿Por qué? Porque eso fue siempre una norma sagrada en el seno de la dinastía de los Borbones, ¿no? Fundamentada en la pragmática sanción de Carlos III de 1773, ¿no? Que decía simplemente, lo voy a resumir, que las personas que tuvieran derechos sucesorios si contraían matrimonio con una persona que no era de estirpe regia, lo que se dio en llamar matrimonio morganático, quedaban automáticamente ipso facto excluidos de la sucesión. ¿Esa norma, esa sanción de Carlos III ha sido derogada? ¿O la hemos olvidado? No es que haya sido derogada, es decir, vamos a ver, es que aquí hay dos polos distintos. Uno es el polo estrictamente dinástico y otro es el polo legal. Y el polo legal rige ahora con la Constitución de 1978 en la mano, que faculta, y eso hay que decirlo porque es así, al príncipe Felipe para casarse con quien le dé la gana. Si el príncipe Felipe llegara a reinar algún día, sería el jefe del Estado, según la Constitución de 1970, pero no el jefe de la dinastía.